no se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia. Que en tierra venezolana el imperialismo yanqui hace lo que les da la gana. Y es que usted no se ha paseado por un campo petrolero. Usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más silenciosos. Miro hacia todas partes y a uno y otro lado cárceles. Pasos perdidos recorriendo un pasillo que conduce a la soledad de una celda. Rejas que se abren, se cierran, y con ellas hombres sepultados en vida. Todavía se pretende encarcelar a las ideas. Señor gobierno, a las ideas nunca pretenda meterlas presas en esos muros, tras esas rejas, ya no están ellas. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con... Ahí estuvieron escuchando a los Guaraguao, Ramón Leonardo, Silvio Rodríguez. ¿Por qué quise, mis oyentes, que escucharan fragmentos de esas canciones? Incluso es hasta una sorpresa para el invitado. Yo le llamé y le dije: profesor, será para mí más que un privilegio y un honor y una distinción tenerlo en mi programa. Y él me pregunta: ¿pero de qué vamos a hablar? Yo le dije: no le voy a decir de qué vamos a hablar, porque creo que aparte de que usted está en capacidad de manejar bien el tema, improvisando de momento todo lo que se vaya a hablar, creo que queda mejor que cuando uno muchas veces prepara el tema que se va a tratar. Y de verdad, él ni sabe de qué se va a hablar. Quizá tiene la idea por las canciones que ya ustedes escucharon y él la escuchó aquí en cabina. Pero el tema de esta noche tiene que ver con lo que ha sido y fue, y débilmente todavía queda en actualidad, la llamada izquierda o los partidos de izquierda en República Dominicana. Hablaremos con este distinguido amigo que tengo al lado, que sé que él va a manejar muy bien este tema, y esto ha sido para él una sorpresa, porque quizás ni pasó por su cabeza que el programa de esta noche es para desglosar lo más que se pueda lo que ha sido la historia de los partidos de izquierda en República Dominicana, su militancia, esos que muchas veces lamentablemente hasta llegaron a inmolarse por esa causa, a los que usaron, los que fueron perseguidos y torturados, y hasta los que perdieron la vida. Incluso quiero que escuchen y le preste atención a este audio que van a escuchar a continuación, porque este joven muchacho fue un militante izquierdista. Su nombre resonaba tanto, era un líder, pero lamentablemente se fue a destiempo. Su causa y sus ideales se fueron con él a la tumba, porque sin él darse cuenta lo usaron, y lo usaron de tal manera que ese brillante estudiante, porque como estudiante fue muy brillante en la UAS, así también esa brillantez se apagó a destiempo, porque ese grupo
esa élite que se daba por un lado a conocer como muy comunista o socialista o izquierdista, utilizó esta juventud, y este es uno de ellos, que hoy el país no lo tiene vivo. Y escuchen la madre cómo se expresaba cuando se le fue su hijo a destiempo. Adelante, Vladi, con el audio. Enterrar nuestro muerto en paz y tranquilidad, que es un hijo de este pueblo, un hijo de esta tierra, mi hijo Mauri Germán Aristi, por quien tanto luchaste, mi hijo. Pero no te apure, mi hijo, que tu lucha no será en vana, que aquí quedamos mujeres, aquí quedamos hombres. Este pueblo es digno de mejor suerte, hijo mío. Adiós para siempre a Mauri Germán Aristi. Y tienes tu madre, mi hijo, que me he portado como una machaza, mi hijo, hasta el último momento. Adiós, hijo de mi vida. Pueblo, ustedes saben que es un hijo del pueblo, que por ustedes, por esta masa pobre que pasa hambre, es que mi hijo ha perdido la vida. Por los pobres, por la masa pobre, por favor, déjenme enterrar mi hijo. La verdad que escuchar eso a mí en lo personal todavía me provoca un nudo en la garganta. Amable Germán Aristi, escucharon el llanto de esa madre, un verdadero hijo de la patria. La izquierda dominicana, lo que queda de ella es lo que se va a tratar esta noche, con el distinguido amigo a quien quiero y respeto tanto y admiro, que es al profesor Restituyo. Pero antes de que él se le presente aquí a los oyentes y comience pues junto conmigo y interactuando con ustedes sobre lo que ha sido la historia de la izquierda dominicana, quiero leer este breve artículo de un periodista y profesor de la UAS. Su nombre es Rubén Moreta. Él es profesor en la Facultad de Comunicación Social. Y él, refiriéndose a la izquierda dominicana, escribió esto. Hace ya 2 años que él escribió este artículo. Mientras en la República Dominicana los partidos de izquierda lucen rezagados, la izquierda transita con pasos firmes en el subconsciente latinoamericano, con un giro marcado hacia gobiernos progresistas en toda esta región, que contravienen todo lo dictado por el llamado imperialismo. Se puede establecer la existencia de un proceso de consolidación de la izquierda en el continente americano, pero en la República Dominicana los partidos de izquierda lucen opacos, desarticulados, atomizados, sin posibilidad de erigirse como opción de poder. En el continente americano, ya no es solamente en Cuba, sino que países como Venezuela y su socialismo del siglo XXI, Ecuador con su revolución ciudadana, Bolivia con las luces del dirigente indígena Evo Morales, Brasil, una gran potencia económica en ascenso, dirigida exitosamente por el Partido de los Trabajadores y representado por Lula da Silva, Nicaragua con el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, El Salvador con el Frente Farabundo Martí, Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y también con su ya fallecido esposo Néstor Kirchner, Uruguay con Pepe Mujica y más recientemente Chile con la doctora Michelle Bachelet, han dado muestra de que esa ideología puede de nuevo volver a la práctica, entorpeciendo sus onerosas políticas socioeconómicas del llamado imperialismo. Muy por el contrario, en el país dominicano se observan las diminutas formaciones partidarias de una izquierda a la cola de los grandes partidos nacionales. Un pedazo de esa izquierda está plegada al Partido de la Liberación Dominicana, ocupando mínimos cargos en la administración pública, donde han enganchado a su escasa militancia, y del otro lado, otra porción fragmentada de los izquierdistas están en la cola del Partido Revolucionario Dominicano, tratando de vertebrar una notada convergencia inconvergente, entre comillas, con más interrogantes que respuestas claras.
es que hay mucha dispersión en el liderazgo de la izquierda nacional, donde todos prefieren ser cabeza de ratón y nadie quiere ser cola de león. Siglas partidarias con no más de 10 o 20 militantes, quien la acaudillada o quien el acaudillado se cree que solamente él puede llegar a ser el presidente del país y no otro. Y de inmediato vienen las descalificaciones recíprocas y no se pueden sentar juntos en una misma mesa. Asimismo, no han sabido aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para saber usarlas a su favor en gestión de comunicación política. En resumen, la famélica izquierda dominicana no ha sabido adaptarse a los tiempos y retroalimentarse a sí misma, cambiar y adaptar a la nueva era de los métodos de lucha, y por eso hoy los partidos dominicanos de izquierda son lo más parecido a un paciente en coma. Ese es un artículo de Rubén Moreta, que lo escribió 2 años atrás, catedrático, profesor de la UAS y periodista, en donde lo tituló ¿Y dónde está la izquierda dominicana? Muy buenas noches al profesor Restituyo, que lo tengo aquí a mi lado. Para él ha sido una sorpresa porque no sé cuántas ideas pasaron por su cabeza, pero quería tomarle de sorpresa porque creo que dentro de la diversidad diaria que quiero hacer en este programa, me parece que vale la pena hablar de lo que fue ese historial de los partidos de izquierda en República Dominicana, si en verdad llegaron a cumplir con el rol social que la sociedad quería, o si simplemente han llegado a lo que hoy están por ellos haber descuidado, como dice aquí el profesor Rubén Moreta, que no supieron aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías de información, ni supieron tampoco adaptarse a los tiempos, retroalimentándose y cambiándose en adaptar los nuevos métodos de lucha. Buenas noches, mi profesor, querido Restituyo, gracias por estar aquí y molestarse. Sé que usted tiene que acostarse temprano, hizo una excepción con venir acá a hablar de la izquierda dominicana, qué queda de ella y en su historial y en el rol que jugaron, qué fue la izquierda dominicana en el país. Profesor, tú sabes que yo me estoy riendo. Ajá. Perdónenme. Yo me estoy riendo porque primero realmente ignoraba el tema, pero cuando se habla de la izquierda dominicana a mí lo que me da risa. ¿Oh, sí? Sí, porque yo no sé de qué izquierda se habla. La República Dominicana nunca existe. Miren, en la República Dominicana lo que ha habido un grupo de revoltosos. Ese es el tema. La verdad es que cuando se habla de izquierda, la República Dominicana, eso nunca ha existido, realmente. ¿Que no? No, profe. Pero inclusive yo pensaba que iba a hablar de otra cosa, pero de la izquierda dominicana. Pero discúlpeme, profesor Restituyo, pero ¿dónde estaba usted en esa década de los 60 y a principios de los 70, o en los 12 años de Balaguer más bien, con este rol que jugó la izquierda, que se hizo sentir, que le hizo una verdadera oposición a Joaquín Balaguer? Entonces, pero era una oposición a base de ¿cómo te digo? De tirar piedras y de enfrentar a la policía, ese tipo de cosas, un vandalismo. Eso yo lo defino como eso. Fíjese por qué, profesor. Vamos a entrar en materia ya de... Fíjese por qué. Cuando se habla de un concepto ideológico, en este caso hablaríamos de la izquierda, eso tiene que tener una estructura y una programación de carácter ideológico y programático, donde esos grupos realmente le puedan dar respuesta al establecimiento, al status quo, en este caso al gobierno de Balaguer. Sí. Que dicho sea de paso, ese era el alimento de ese grupo de fascinerosos, como yo lo defino. Eran fascinerosos la mayoría, exceptuando a aquellos que fueron llevados a ser carne de cañón, como el caso que usted mencionó de Amaury. Sí, Germán Arista. El caso de Amin Abel, Otto Morales, todos esos muchachos buenos, valientes, Maximiliano Gómez, porque ellos tenían ideas. El problema era que ellos estaban atomizados totalmente y fuera de contexto, porque ellos nunca se preocuparon en darse cuenta que a partir, óigase bien, que a partir del momento en que Estados Unidos y Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética en ese momento, llegan a un acuerdo de carácter político y militar a raíz de la
famosa crisis de los misiles, Sí. ¿verdad? Ellos no se percataron que ya con ese acuerdo, todos los grupos que surgieran a partir de entonces estaban condenados al fracaso, porque no iban a encontrar una plataforma como la encontró Castro, ¿verdad? Que cuando ve que Estados Unidos quiere derrocarlo, cuando él en la primera fase de la revolución no era enemigo de los Estados Unidos, dice, pero acá esta gente en un momento dado me ayudan, ahora me quieren tumbar. Entonces Castro, para poder salvar su proyecto revolucionario, entonces tiene que adherirse. Un paréntesis, restituyo. Usted dice que entonces en el 59, que es cuando derrocan a Batista, y entra Fidel Castro representando la Revolución Cubana. Acabo de escuchar de boca suya que él fue ayudado también por Estados Unidos. Claro que sí, claro. Hoy, ¿quién dice que no? Pero todo el que conoce todo el proceso desde el 56 hasta el 59 sabe que muchas de las armas que se utilizaron en esa revolución eran armas americanas. Unas fueron concedidas de manera indirecta. Entonces Batista cayó en desgracia con el gobierno de acá. Oh, pero claro, óyase bien, Batista inclusive ya tira la toalla en el momento en que el jefe del ejército de Batista, oiga, o sea, Batista se entera que el jefe de su ejército hace llegar un cargamento de armas a los revolucionarios de Castro por vía férrea, es decir, un tren. Se mandaron 2 trenes, uno que fue interceptado por el Che Guevara en las montañas del Escambray y otra que fue cedida por el propio jefe del ejército de Batista. Y cuando Batista recibe los informes de inteligencia que le dicen, primero ya los norteamericanos le habían negado el suministro de armas a Batista, y segundo, cuando Batista se entera a través de informes de inteligencia que el jefe de su ejército había enviado armas a los revolucionarios cubanos, entonces decide, dice, aquí no hay más nada que hacer, y le dice al general Cantillo, yo me voy, porque ya no tenía nada que hacer. Entonces, directamente los americanos no fue que dijeron vamos a apoyar a Castro, porque ellos nunca hacen esas cosas de esa manera. Pasa que Batista cayó en un desgaste, y entonces ellos entendieron que ya era más factible para estabilizar a Cuba salir de Batista y darle paso a los revolucionarios, porque si la gente no lo sabe, Castro no solamente inspiró a América Latina en ese momento, Castro fue inspiración hasta por los propios jóvenes norteamericanos, y prueba de ello es que tan pronto Castro triunfa en Cuba, una de las primeras invitaciones que recibió Castro fue venir a Houston y a Massachusetts y a Nueva York, deben de recordarlo, y en cada una de esas ciudades era recibido como un héroe, toda una figura universal. Es decir, que los Estados Unidos no eran hostiles a Castro en ese momento. El problema viene después, casi 3 años después, cuando los norteamericanos querían narigonear a Castro, querían que Castro hiciera lo que ellos, y cuando Castro comenzó a incautar tierras, a incautar empresas norteamericanas, ahí comenzó entonces el proceso de quererlo derrocar. Cuando Castro se da cuenta que hay un proceso para tumbarlo, dijo, aquí no me puedo quedar. Entonces buscó una alianza estratégica con la Unión Soviética que le sirvió de apoyo, y por eso sobrevive. Pero la intención de los norteamericanos en el momento que Castro comienza a nacionalizar tierras y empresas norteamericanas es derrocarlo. Ok, a partir de ese momento se presenta la crisis de los misiles, ¿verdad? En el 62, Castro sobrevive. En ese entonces era John F. Kennedy el presidente. Sí, porque Kennedy fue que aquí en este lugar que le dicen Bahía de Cochinos, sí, se invadió esa parte ahí, que eso pertenece a una provincia que se llama San Antonio de los Baños, por ahí, eso por el... Sí, en esa universidad, por cierto, fue donde yo estudié. Sí, por el sureste, creo que de Cuba. En Santiago de Cuba, sí. Ese intento de derrocar a Castro por vía de esa invasión
enfrentó a las dos grandes potencias de entonces, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso trajo una crisis que, si alguna vez estuvimos cerca de una conflagración mundial, cerca, a un tri, como decimos los dominicanos, fue en ese momento. ¿Y sabe quién salvó a la humanidad de esa conflagración mundial? El hermano de Kennedy, Robert Kennedy, porque Kennedy no quería escuchar a nadie. Kennedy nada más estaba escuchando a los militares que querían una confrontación con la Unión Soviética. Entonces Robert Kennedy, que era el fiscal general de Estados Unidos y hermano del presidente, lo llama y le dice: mira, no es por ahí la cosa. Nosotros no podemos llegar a este punto porque esto no nos conviene. Lo que nos conviene es negociar con Nikita Khrushchev. Vamos a negociar los escudos antimisiles de la OTAN a cambio de concederle a Nikita la sobrevivencia de Castro como gobernante, y que se firme un acuerdo de no agresión, y que Castro en el futuro no vaya a fomentar grupos en nombre de la Revolución Cubana, porque ellos estaban conscientes que la Revolución Cubana había sido un movimiento de inspiración, como lo fue la Revolución Haitiana, liderada por Toussaint, Sí. y por Santonats, dos generales haitianos. Entonces se llegó a ese acuerdo. Pero los izquierdistas latinoamericanos y los dominicanos en particular no se percataron del nuevo cambio en la correlación de fuerzas que se habían operado. El único que le advirtió a todos esos grupos que había habido un cambio en la correlación de fuerzas fue el profesor Juan Bosch. Y cuando Juan Bosch planteó eso, entonces lo acusaron de imperialista. Porque esa era la etiqueta. Todo el que le estrujaba a la izquierda todas las estupideces que cometían, entonces era acusado de imperialista. Sin embargo, la historia demostró que Juan Bosch tenía sobradas razones para decir que se había producido un acuerdo y que ya esos grupos foquistas, esos grupos armados, como fue el caso del padre Camilo Torres, como fue el caso de Camaño en el 73, como fue el caso de Che Guevara, todos esos grupos estaban llamados a fracasar, como fracasaron los Tupamaros, y todos esos grupos fracasaron porque ya no tenían una plataforma que lo... Pero mire las ironías con relación a lo que usted está diciendo, porque fracasaron, es cierto, pero mire cómo ha ido surgiendo de nuevo, gracias a los malos gobiernos llamados democráticos, cómo partidos de izquierda han llevado a través del voto popular a presidentes vamos a decir, al poder, o sea, Evo Morales, Correa, Sí, Lula da Silva, así es. como ellos con el voto y representando ideales socialistas, el mismo Hugo Chávez. Entonces, mi pregunta es, si la izquierda, en este caso, y es penoso, que 3 candidatos que se presentaron en el ruedo electoral con tendencia más o menos así socialista, para el supuesto beneficio de la clase más necesitada de la sociedad dominicana, ni siquiera el 5% del voto de la población. Pero hay que tener el problema. O sea, estoy hablando de Cerulla y Guillermo Moreno. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo la voy a explicar sencillo. En esos países que usted está hablando, por ejemplo, el caso más connotado es el de Bolivia, porque la llamada izquierda brasileña, que en un momento dado se pensó que Jânio Quadros en el 64 Sí. podía ser ¿cómo te digo? El inspirador de un movimiento de izquierda formidable. Fíjese cómo prácticamente lo eliminaron. El caso más compacto ha sido el de Bolivia, que ese proceso comenzó en el año 52 con la primera presidencia de Hernán Siles Suazo, que hizo la reforma agraria más completa que se conocía hasta entonces, después de la de Alejandro Petión en el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? La izquierda boliviana comenzó a ganar... Disculpe, ¿se cree que la reforma agraria de Balaguer es una copia de esa reforma agraria? Claro que lo es, profe, claro que lo es. Fíjese, entonces, la izquierda boliviana comenzó a ganar espacio dentro del sistema democrático burgués, en el lenguaje de los izquierdistas. Pero la dominicana lo que hizo fue que se atomizó.
Porque como yo he dicho, y los amigos oyentes que han leído a Juan Bosch, saben que Juan Bosch tiene un libro, un cuento que se llama El difunto estaba vivo. Queriendo decir que Trujillo, independientemente de que físicamente estuviese muerto, en la psiquis de los dominicanos, de derecha, de izquierda y del centro, estaba vivo. Y está vivo todavía. Y todavía en la actualidad. Oye, está vivo. Es verdad. ¿Usted me puede explicar a mí por qué Guillermo Moreno no llega a un acuerdo con Fidel Santana y con todo ese grupúsculo viejo de izquierda? Con Max Puig huye. Con Max Puig ese grupo. Por el complejo de jefe que tienen. Porque ellos no quieren ser segundo de nadie. Y no tienen perspectiva, como nunca la han tenido. Como dice el artículo que acabé de leer, que ellos prefieren ser cabeza de ratón y cola de león. Nunca ha habido una posición unitaria de la mal llamada izquierda dominicana. Y usted debe de recordar los enfrentamientos entre Pin Montaz, los enfrentamientos entre Fidelio Despradel, Onelio Espaillá, el aburguesado de Narciso Isaconde, que ese nunca ha trabajado y vive como un burgués, ese pendejo. Poniendo gente de carne de cañón, todos esos muchachos, Amin Abel, Otto Morales, La Chuta, todo ese grupo de muchachos buenos y nobles, están en la tumba hoy. ¿Y qué se ha conseguido de la izquierda dominicana? Dígame, profesor, ¿qué ha logrado la izquierda dominicana, la falsa izquierda dominicana, después que, vamos a citarla después de la muerte de Trujillo? ¿Qué han logrado? Si el propio Manolo Tavares Justo, oígase bien, que era uno de los grandes líderes que se proyectaba como unificador del proyecto, a pesar de ser advertido de las consecuencias que podía tener él seguir con esa teoría de seguir lanzándose a las lomas de que para meter al gobierno a la legalidad, lo que hizo fue que contaminó el proceso, por tosudo que era, porque era un hombre tosudo, era un hombre que no cedía en sus posiciones. Cuando Manolo decía, es por la calle El Conde, que no es por ahí. Entonces, con dirigentes así, atomizados, anarquizados, fuera de contexto, sin tener una clara visión de lo que estaba pasando a nivel de la correlación de fuerzas internacionales, todos se perdieron. Oiga, el único dirigente de esos años 60 que tenía una visión clara de lo que iba a ser, de lo que podía ser el movimiento de izquierda dominicana, era Belarminio Ramos, que era el segundo en mando el 14 de junio en la época de Manolo. Y ese señor le advirtió a Manolo, si nos vamos a las lomas, yo me voy a ir si tú lo decides, pero si nos vamos a las lomas, vamos a dañar el proceso, porque la correlación de fuerza en Estados Unidos cambiaron con el asesinato de Kennedy. Y se lo dice todavía el segundo hombre a bordo en su organización, y ni así le hizo Manolo caso. Resultado, lo mataron, lo asesinaron. ¿Y qué pasó? ¿Quién reivindicó la muerte de Manolo? ¿Quién reivindicó? ¿Quién siguió los planes de Manolo? Nadie. Y el único movimiento serio que desgraciadamente dejamos perder esa gran oportunidad fue con la expedición del 59, que ahí sí venían hombres de visión, porque usted coge el documento del Movimiento de Liberación Nacional firmado por Enrique Jiménez Moya y ese grupo, y usted va a ver una plataforma ideológica, política y programática de lo que debía ser un movimiento de izquierda en República Dominicana. ¿Y qué hicieron los que le siguieron? Echando eso a un lado. ¿Dónde están los sobrevivientes del 14 de junio? Entre ellos que sobrevivieron al 14 de junio del 59. Manolo no siguió esa línea. Manolo siguió la línea del foquismo, que estaba ya fracasada en América Latina, porque a Manolo lo matan en el 63, a finales del 63, creo que en diciembre 25. Exacto. Y ya los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética se habían firmado en el 62 a raíz de la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que estos dirigentes no se dieran cuenta que todos esos movimientos estaban condenados al fracaso? Porque no se educan, porque no tienen visión. Y lo primero que usted tiene que hacer es aplicar la teoría marxista que dice de lo general a lo particular, para luego ir de lo particular a lo general. Entonces, la correlación de fuerza a nivel internacional, que es la parte general, estaba clara. Entonces, ¿por qué desviarse de lo que debía ser comenzar a conquistar espacios dentro del sistema democrático y no permitir que Balaguer los aniquilara? Porque esa gente tenían tan poca visión. Mira la teoría del Moreno: golpe de Estado o Balaguer siempre. Pero ven aquí, ¿a qué se le ocurre un disparate de esa naturaleza?
Golpe de Estado. Será Maximiliano Gómez. Maximiliano Gómez, del MPD. ¿Golpe de Estado o Balaguer siempre? Será la teoría del MPD. ¿Qué hizo Balaguer? Lo diezmó y lo aniquiló. Pero a Balaguer va a quedarle razón. Porque, y si yo soy tu gobernante y usted quiere derrocarme, ¿qué yo tengo que hacer? Tratar de eliminarlo si yo puedo. Entonces Balaguer los aniquiló. Óigase bien cómo son las cosas. Balaguer era el alimento de esa llamada falsa izquierda. Y Balaguer se encargó de eliminarlo. Entonces, el partido que en un momento dado fue aliado de los comunistas dominicanos, que fue el PRD, fue el que le dio el golpe de gracia. Ese fue el que le dio el tiro de gracia. Porque a partir de la llegada del presidente Guzmán, jamás la izquierda se ha podido, lo que se llama de izquierda, que eso es una falsa, jamás ha podido levantar cabeza. Y hoy día, a 30 y pico de años de la muerte del presidente Guzmán, ni un regidor tiene yo creo que sí, que ahora Fidel Santana, porque se alió al PRM, tienen una posición. Y mira el espectáculo que monta Fidelio Despradel. Cuando le dicen, como usted es el más viejo de los diputados electos, usted que va a juramentar a la presidenta, y no quiso. Porque todavía siguen con ese infantilismo y ese resentimiento típico de mediocres que no entienden la correlación de fuerzas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fajarse a ganarse espacio desde regidor, diputado, dentro del sistema democrático, y así pueden llegar a negociaciones para poner parte de su agenda en los nuevos gobiernos. Pero no hacen eso, profesor. Son una falsa, olvídese de eso. La verdad que... Eso es lo que me da mi risa. Cuando yo hablo de que de la izquierda dominicana, a mí lo que me da es risa. En verdad que ha sido decepcionante. Pero ven acá. Un historial como el que usted acaba de exponer. Porque las generaciones muchas veces pasan por procesos de situaciones y cosas que se presentan como moda de la época. En la actualidad, hoy en día, casi todo el mundo, cuando usted le saluda, te dice que es cristiano y está a dieta. Es como una moda que hay hoy en día. A veces usted deja de ver una persona por mucho tiempo, unos cuantos años, cuando usted lo vuelve a ver, menos barriga, más rebajadito. No es que estoy a dieta. Está a dieta. Y soy cristiano. Incluso entre el mundo del arte de los artistas, es como una moda, que después que han vivido una vida de derroche y escándalo, entonces terminan Pero, profe, eso que usted acaba de decir es tan patente. Usted no se recuerda en los años 70 que estos mal llamados izquierdistas y comunistas dominicanos hasta las barbas se dejaban para copiar a Fidel Castro. A eso iba. En los años 60 y 70. Eso no tiene madre. En los años 60 y 70, sí. El joven que no pertenecía a un grupo estudiantil de secundaria o universitario, y no era un militante, vamos a decir, de un 1J4, de un MPD, de un Pacoredo, de la UPA, de Felabel, que sé yo cuánto, estaba como fuera de sintonía. Fuera de sintonía. O sea, esa era la moda de la época. Porque no son originales. Usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Lo que viven es copiando. Entonces, yo entiendo que el fracaso de la mal llamada izquierda dominicana ha sido por doble mérito. Primero, ellos no han tenido nunca, profesor, oiga, nunca, y cualquier oyente que llame ahí me diga, ¿en qué momento de la historia de la izquierda dominicana ellos han tenido una conexión con las masas del pueblo dominicano? No. Y déjeme decirle que ningún hombre, óigase bien, ningún hombre está por encima de su pueblo. Y si ellos hubieran tenido esa teoría en la cabeza de que ningún hombre está por encima de su pueblo, lo que debieron haber hecho fue fajarse a hacer una conexión política con las masas para ir ganando espacio. Si lo hubieran hecho en 50 años de lucha política, yo estoy seguro que hoy estuviesen dominando la mitad del estamento del Estado dominicano. Pero ni eso. Y muy probable hasta un segundo lugar en elecciones. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Los que han logrado, los que no se aburguesaron, ¿verdad? O sea, que renegaron de lo que ellos planteaban en esos años, que entraron al tren administrativo. Un grupo está aquí, muchísimos de ellos vinculados a droga en el pasado, y los que se quedaron en Santo Domingo, entonces le sirvieron de plataforma a los partidos de derecha. ¿Usted me entiende? Como a un Miguel Mejía, por ejemplo. Sí, exactamente, Miguel Mejía, por ejemplo. Entonces, como usted puede ver, con grupos así, anarquizados, individualistas, fascistas en algunos casos, yo le digo fascineroso en otros casos, porque eso es lo único que han sabido. Confrontaciones inútiles. Porque yo le pregunto a usted, de esa guerra de abril,
de esa muerte de esos muchachos valiosos, Orlando Martínez, lo que mencioné hace un rato, Amín Abel, ¿qué se ha logrado? El sacrificio de Camaño, que fue utilizado por grupos de izquierda, que le dijeron, usted es el líder, usted puede hacer esto, usted... Y a él le advirtieron que todo había cambiado, que mejor se fuera por el sendero democrático para ir ganando espacio. Pero Camaño, embuido todavía por todo eso que le dijeron, que era el líder más grande militar que ha dado la República Dominicana, no se percató que prácticamente lo estaban utilizando. Y esos hombres buenos, valiosos, heroicos, fuertes, mira dónde están, olvidados, porque nadie se acuerda de los grandes héroes. Y eso no es ahora, en el siglo pasado. ¿Quién se acuerda de Luperón? ¿Quién se acuerda de Antonio Duverger? De Mella. ¿Se recuerda de Duarte, por no decir? ¿Usted me está entendiendo? Profesor Restituyo, caramba, su exponencia no ha tenido desperdicio, pero vamos a darle paso, que yo sé que hay oyentes en línea. Está bien, no hay si quieren hacer alguna pregunta y comentar algo al respecto, adelante, buenas noches. Aquí está el profesor Restituyo al lado mío, hablando de lo que ha sido la izquierda dominicana, que lo que más hoy en día se parece, como dijo el articulista de lo que le leí, de este catedrático y profesor y periodista en la UAS, el señor Rubén Moreta, que la izquierda dominicana es lo que más se parece a un paciente en estado de coma. Adelante, buenas noches. ¿Quién nos llama? Hello, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Usted sabe que yo siempre... una cosa que yo siempre admiro de usted, que usted es un gran analista. Yo siempre lo he visto así. Siempre en su cuando expone, y el señor también, el señor que está ahí está dando unos análisis y unos detalles que no tienen desperdicio, y yo particularmente en mi tiempo de estudiante, Juan Pablo Duarte, es como usted dice, eso era una moda, porque yo estuve en grupos estudiantiles, yo estuve en la UNED, y en principio eso fue una cuestión de moda, porque esa era la moda, especialmente para conseguir chicas. Porque si usted no estaba en un movimiento estudiantil, usted no conseguía, ese era lo cool de ese tiempo, que usted tuviera. El joven que decía, yo pertenezco al FEFLAS o a la UNER, o soy militante, por ejemplo, del PCD. Sí, no, eso era algo, sí. Pero yo profundicé y me di cuenta que la izquierda eso era algo falso. Llama más lueguito, Fausto, que se cayó la llamada, pero muy interesante lo que estabas exponiendo. Vamos a darle paso a la próxima llamada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién nos llama? Hola, buenas noches, habla Danilo de 1206 de Vitlo. Buenas noches para usted y para su compañero, que el está muy profesor Restituyo, su magistral exponencia. Gracias, Aníbal, por llamar. Buenas noches. Sí, habla así, Danilo, 206. Pues, ¿qué iba a decir? Yo comencé la política, yo tenía un promedio de 15 años cuando murió Trujillo, y sí, precisamente nosotros no nos quedó otra alternativa porque ya hay que recordar que se formaron dos partidos, fue de la Unión Cívica y el 14 de junio, que eran los principales. Entonces el PRD ya estaba un poquito lejos, entonces nosotros los jóvenes tuvimos que irnos para la banda obligatoriamente cuando el PRD fue a elecciones, por el PRD, porque éramos muy atacados. Ser joven era un delito. Entonces ya nosotros teníamos que decidirnos por un partido de izquierda obligatoriamente, y no lo hicimos porque éramos bribones ni porque esto ni por lo otro. Nosotros recibíamos instrucciones de la cúpula del partido, y teníamos que hacer lo que se iba a hacer, pero no lo cogíamos como modismo. En realidad, perdone que yo me voy a extender, porque voy a ser un poco breve. El modismo de nosotros y el deseo era engancharnos en una bota checa y una ametralladora para acabar con este salvajismo de esos militares. No, se lo puede creer. Al estilo Fidel. Así era que se pensaba. Al estilo Fidel. Se lo puede creer. Sí, claro. Y salir de noche a embarrar paredes fuera yanqui, claro, y a pegar afiches. Sí, porque la intención existía. El problema era que quienes lo dirigían estaban desfasados. Ese era el problema. Ahí está el problema. Porque todos esos muchachos que están señalando el señor, es verdad. Esos muchachos iban con las ilusiones de acabar con tanta injusticia. Mire, eso no se discute. El problema es que quienes lo dirigían estaban totalmente fuera de contexto, y lo que hacían era poner a esos muchachos de carne de cañón. Y mira el caso más oiga, mira el caso más terrible que yo he visto, el caso de Berto Lalane José. Lo mandan a poner una bomba, muchachos sin experiencia, óigase bien.
El muchacho en el intento de poner la bomba, hay un problema con unos cables, la bomba le explota, le rompe un brazo, hubo que amputarle el brazo. ¿Quién ayudó a ese muchacho? Ni siquiera ideológicamente lo ayudaron, buscándole algún psiquiatra para que lo ayudara. No, lo abandonaron a su suerte. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, esos dirigentes, los que quedan vivos, coño, por vergüenza deberían realmente callarse la boca. Narciso Isacón, de Fidelio Despradel y ese grupo de charlatanes deberían de callarse la boca y retirarse de tantos hombres buenos que pusieron como carne de cañón y no han logrado ni siquiera un aspirante a regidor dentro del sistema. Entonces yo le pregunto a usted, ¿de qué izquierda se habla? Esos son todos unos falsos. Todos son unos falsos. Ahí no hay un hombre que se respete, porque nunca se quisieron educar, nunca quisieron actuar con transparencia. Muchos de ellos, hasta ladrones se han metido también. Y entonces, profesor, no, bueno. Usted que es un gran conocedor de esos acontecimientos históricos, ¿es verdad que Ramón Pérez Martínez, quien era el que, mejor conocido como Macorís, que era el que dirigía la llamada Banda Colorada, él fue izquierdista? Ah, pero claro, pues ese lo utilizó Balaguer precisamente porque conocía los estamentos de los dirigentes de la llamada mala izquierda en ese tiempo. Y Pérez Martínez los degalló uno por uno. Se le salvaron algunos de casualidad, porque él viene de ahí. Y eso los utilizó, a ese señor lo utilizó Balaguer, para terminar de limpiar lo que quedaba de esos dirigentes importantes de la izquierda, de la mal llamada izquierda dominicana. O sea, a eso se prestaba. O sea que él fue militante también de la pero izquierda. Pero claro, todo el mundo lo sabe. Y se prestó a eso. ¿Por qué? Porque si la izquierda, en vez de enfrentar a Balaguer, como se le dijo, a Balaguer no se le enfrenta militarmente, a Balaguer se le derrota con las masas en la calle, pero en demostraciones de fuerza y con demostraciones organizadas, no vandalismo ni... ¿Y qué va a hacer un pobre diablo con un revolvito viejo de que enfrentaba a las Fuerzas Armadas? Que Balaguer tenía el control total de las Fuerzas Armadas, porque recuérdense que Balaguer fue impuesto por los norteamericanos. Y mire el caso, por ejemplo, ese fue el pleito del huevo y la piedra, estos muchachos los palmeros en esa cueva. Esos muchachos, ¿cómo creen estos muchachos que pueden enfrentar a Balaguer con todo el poderío y el apoyo norteamericano? Era que no estaban, ¿cómo le digo? Desde el punto de vista de su preparación política, estaban desfasados, estaban desconectados de la realidad. ¿Usted me está entendiendo? Profesor, pero que, bueno, es así, pero hay que entender que República Dominicana no fue la excepción, porque mire también lo que le pasó al Che Guevara en Bolivia. O sea... pero hay otro elemento ahí que... no creo que fuera tanto una falta de visión del Che Guevara. Ahí lo que se está diciendo, hay muchísimos documentos que comprometen a Castro con la salida del Che Guevara, precisamente para deshacerse del Che Guevara. Porque ya el Che Guevara había creado una plataforma ideológica dentro de la Revolución Cubana. Y o sea, Castro, él era tan líder como Fidel. Sí, le temían. Así también salió de Camilo Cienfuegos, que la avioneta donde cayó Camilo Cienfuegos todavía están buscando. Entonces esos grandes líderes, que Castro sabía que eran líderes naturales, porque Camilo Cienfuegos, como el Che Guevara, no eran líderes que se hacían en el camino, esos eran líderes naturales. Y a esos líderes naturales se le tiene miedo. Porque recuérdese de esto, Castro es el líder de la Revolución Cubana, y con el debido respeto, a Castro nunca le dieron un tiro. Nunca fue herido en ninguna parte el doctor Fidel Castro. Él mandaba. Y en el asalto al cuartel Moncada, cuando la cuestión se apretó, ahí mataron 100 y pico de gente, pero a Castro no se le pegó un tiro. Tenemos dos llamadas más. Con el debido respeto, me parece, comandante de la revolución. Entonces, esos son líderes que se hacen sobre el camino. Pero Camilo Cienfuegos tenía lo que se llama un carisma natural para dirigir, y Castro le temía a eso. Gracias, profesor. Tremenda exponencia la suya. Hay dos llamadas más en línea. A ver quién nos llama. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué está el profesor Restituyo, su profesor Guerrero? Buenas noches. ¿Quién nos llama? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Adelante. Sí, le habla Ramón Pérez, señor Restituyo, y el profesor ahí. Placer saludarlo. Pero yo... Sí, gracias. Sí, tú sabes que yo llamo siempre al otro programa cuando ustedes están ahí. Claro que sí. El problema es que
yo me hicieron sobre Castro, que nunca se le pegó un tiro, pero tú sabes que en la invasión de Bahía de Cochino, en Playa Girón, por ahí, a Castro se le ve en una foto que recogió el mundo entero cuando se lanza ametrallando de un tanque a los invasores en esa época. Pero los comunistas de República Dominicana, eso era como un modernismo, no sé, porque no tenía... yo no soy de los 50, yo soy de los 60 para arriba, pero Eligio Blanco Peña, el pai, ese primo hermano mío, ese cogió mucha lucha en el gobierno de los 12 años de Balaguer. No sé si tú lo has oído mencionar. Claro que sí, pero yo lo dije aquí, Balaguer era el alimento de esa falsa izquierda. Y no solamente entonces, ese pariente suyo, no solamente ese pariente suyo, y Plinio Matos Moquetes y Jorge Puello Soriano, el men. ¿Sabe las torturas y las golpizas? Y este muchacho del Villar, Casado Villar, todos esos dirigentes. Balaguer era que le daba vida a ellos. Después que el PRD llega al poder con su política de apertura política y de amnistía para todos los presos, ¿para dónde fue la izquierda? Pues bien, oye, entonces... Restituyo, yo recuerdo cuando yo era dirigente de la UNED. Oye, eso. Me expulsaron porque yo no quise participar en la tiradera de piedra y quemadera de vehículos. Yo le decía que eso era Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios. Sí, muchas gracias. ¿Tú también, Lajara? Oye, eso. Aquí está Virgilio Lajara. Yo pasé de la fusión de lo que era Fraga Well. Oye, eso. UNED Frago. Y no, sí. a la web. Ok. Sí. Ay. Entonces, esas posiciones que ustedes acaban de señalar me dan 100% la razón. Estaban desfasados, no había una plataforma ideológica ni programática seria. Era simplemente enfrentar a Balaguer en la calle con piedritas y cositas. Profesor Restituyo, y no hay forma de que en República Dominicana pueda... Sí, hay la posibilidad. La izquierda reagruparse de nuevo, cambiar de dirección y ser opción de poder como lo ha sido en otros países de Latinoamérica. Tienen que hacer dos cosas. Primero, dejar el complejo de jefe. Segundo, conectarse con lo que la gente quiere, con lo que las masas quieren, a través de un estudio profundo, y entonces educarse. Con esas tres herramientas, ellos logran espacios. Pero ni se quieren educar, ni se quieren conectar con las masas, pero al mismo tiempo no quieren soltar las organizaciones, no quieren que haya lo que en ese tiempo se hablaba de centralismo democrático. Darle participación a los dirigentes para elaborar una estrategia conjunta, inclusiva, es decir, que no sea exclusiva solamente de los dirigentes, y que envuelva a toda la gente de distintos estratos sociales, porque nosotros somos una sociedad de pequeños burgueses, mayoritariamente. El pequeño burgués por naturaleza es anarquista, y hoy día, un día tiene una posición y mañana puede tener la contraria. Entonces hay que educar a esa gente, crear una plataforma política que le permita precisamente superar esos vicios pequeños burgueses. Pero lo primero que tienen que educarse son los dirigentes, porque usted no puede educar si usted no es educado. Así es. Nadie puede. Esa es la forma. Conectarse con las masas, educarse y entonces comenzar a buscar la manera de ganarse espacio dentro del sistema. Y mire las ironías de la vida. Todavía quedan aquí remanentes de los que tiraron piedra, quemaron bandera norteamericana, embarraron paredes. Hoy viven aquí en este sistema, quieras o no, en algo se benefician de él, y todavía siguen hablando con ese discurso de barricada. Es un discurso de barricada. Y asqueroseando al imperialismo y viviendo aquí. Así mismo. Hay una llamada de línea, Vladi. Última llamada ya, porque tengo que despedir, ya que el profesor Restituyo se tiene que levantar muy temprano. Si no hay problema, no podemos quedar 15 minutos más. No importa. Buenas noches, ¿quién nos llama? Aquí está el profesor Restituyo, su profesor Guerrero, en este programa que, caramba, nos hemos dado banquete. Dos enciclopedias ahí. Gracias. ¿Quién nos llama? Buenas noches. El diamante, el Restituyo y el profesor. Ay, mi madre. Dos leyendas. Comentario, gracias. Mire, usted puso un video de la señora cuando ella estaba aclamando a su hijo
y usted dijo que fue víctima de la persecución y tortura. Porque yo le digo, los gobiernos son gobiernos, pero cuando ellos quieren formar una dictadura, utilizan los militares. No, ellos dan la orden para que los militares implanten la dictadura, y eso es lo que está pasando. Porque cuando usted habla de la tortura y persecuciones, particularmente lo que hacen eso son los militares que hacen esas atrocidades. Y hoy en día el mundo está como está por eso, porque le dan la fuerza a ellos, y como ellos hacen y deshacen, entonces nadie puede alzar su voz, nadie puede formar grupos porque lo desmantelan y le hacen la vida imposible utilizando la fuerza militar. Y se han buscado demasiados problemas por eso, por implantar, como usted dijo, el imperialismo, y que los americanos donde quiera se meten utilizando las fuerzas militares. Así que los felicito y sigan adelante con su programa. Gracias, Diamante, por tu llamada. A pesar de la extensa explicación que diste, pero medio incoherente con relación al tema que se está tratando. Y no te lo digo con intención de ofenderte. Pero lo que aquí se está debatiendo y tratando, tu llamada cayó como una incoherencia y me disculpa. Buenas noches, a ver, vamos a darle paso a la próxima llamada. Buenas noches, ¿cómo están todos en cabina? Oh, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Restituyo, algo que no coincido con usted es que la izquierda dominicana de los 70, 60 no sabía lo que hacía. Yo pienso que ellos lo que eran unos aspirantes a burgueses, porque si tú te das cuenta, ahora están en el gobierno y los que quedan andan por aquí. Entonces aspiraban a burgueses los dirigentes de la izquierda dominicana. Buenas noches. Acepto la observación, porque muchos se aburguesaron y renegaron de lo que ellos planteaban años atrás. Lo que tanto predicaron, sí. Ahora en la práctica. Yo me recuerdo de José Israel Cuello, Dios mío, pero sí, ¿te recuerdas? El propietario de la impresora Taller, sí. Que era que la impresora Taller a cada rato la allanaban, sí. Pero no encontraban nada porque era en la madrugada cuando ellos hacían su panfleto. Ahora, usted le pregunta a José Israel Cuello ahora, y lo que, ay muchacho, no me hable de eso, ya que eso es historia pasada. Mi hermano, es que eso es así. La izquierda, yo lo dije aquí, nunca estuvo conectada con la realidad de lo que se estaba viviendo en ese momento. Porque, profesor, yo le pregunto a usted, con un revolvito viejo, Balaguer en control total de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Qué usted me va a decir que 3 grupos de babosos tirando piedras van a llegar a ninguna parte? Siempre se dijo que a Balaguer se le derrotaba con las masas en las calles, pero de manera pacífica. Para no darle a Balaguer, oiga bien, para no darle a Balaguer la excusa de que aniquilara a esa juventud. Porque si los dirigentes de izquierda dominicana se hubieran percatado que Balaguer fue impuesto en el 66 por la fuerza norteamericana. Señores, pero son tan ilusos que no se dan cuenta que si Juan Bosch fue derrocado en el 65. 63. Sí, perdón, en el 63. Gracias en gran medida al apoyo norteamericano a la fuerza de derecha en República Dominicana. ¿Cómo usted cree que ellos iban a permitir que en el 66 Bosch volviera de que por la vía democrática? Eso era un sueño. Entonces había que estudiar qué era lo que estaba pasando en ese momento, que era cuando teníamos la famosa Guerra Fría en su esencia, en su efervescencia. En el contexto de esa Guerra Fría era que había que analizar la realidad social dominicana. Y yo a veces veía de que estos muchachos, el mismo Abel Asbun, que lo mataron creo que en el 70, ese muchacho se iba a Yuna, a Limón del Yuna, a Castillos, se iba a Valverde Mao, de que a educar a los campesinos. Unos campesinos que en ese tiempo en que a mí hacía ese trabajo, todavía creían, oye, el 70% de los campesinos dominicanos en los años 70 todavía creía que en verdad Trujillo estaba vivo. Sí, entonces, con un pueblo que todavía 11 años después de matar a Trujillo cree que Trujillo está vivo. Y señor, hay que dar cuenta que es un pueblo lleno de ignorancia. Y una propaganda que le afectó mucho a la militancia izquierdista fue que el comunista no cree en Dios. Entonces los padres y abuelos de esos muchachos, imagínese usted, se horrorizaban cuando sabían que esos muchachos
eran militantes de esos partidos porque decía, bueno, pero caramba. Pero oiga esto, profe. Una vez me recuerdo yo que fue un dirigente comunista a mi campo, a Bacuí, allá. Ya en los años 70, por ahí, que yo cuando. Y él parece que fue con la idea de ver si conquistaba de los campesinos para su base política. Entonces un campesino allá, me recuerdo como ahora, que le dice, venga acá, hermano. Y no dicen que el comunismo es donde todos sean iguales y donde todo el mundo tenga que tener lo mismo. ¿Y usted cree que yo, mi tierrita, que me ha costado tanto trabajo, yo se la voy a entregar a un pendejo que no ha hecho nada? Mire, váyase de aquí, de mi casa, hágame el favor. Mire, tenía mucho sentido eso que él dijo. Entonces, señores, es que eso fue cómo ellos llegaron a jugar y a manipular cerebros y conciencia de un sector de la sociedad. Porque si uno hoy en día se pone a pensar, ¿cómo es posible que le vendan a uno esta cosa tan ilusa de que todo es del pueblo? Yo me pregunto, imagínense que aquí en Estados Unidos de Norteamérica llegue un gobierno que diga, la Ford, la Chrysler y la General Motors es del pueblo. Es del pueblo. Ajá. La Budweiser y la Coca-Cola es del pueblo. Eso es una mentira, eso no es del pueblo. Adiós, pero mire, el caso más específico, que nunca se estudió, dicho sea de paso. A Trujillo lo matan el 30 de mayo del 61. Trujillo dejó una fortuna que en la evaluación de la época rondaba los $1,000 millones. Bosch la sitúa en 900 y tanto, más o menos. Pero vamos a redondearle, vamos a decir que dejó una fortuna de $1,000 millones, entre el oro que había en el Banco Central, las empresas y muchísimo dinero en dólares que se dejó, porque Trujillo no creía mucho en sacar su dinero de República Dominicana. Trujillo decía que sus cuartos tenían que estar donde estaban sus armas. Esa era la teoría de Trujillo. El dinero que sacó esa familia lo sacó Ramfi después de la muerte, y algunos millones que sacó Negro antes de la muerte de Trujillo, y doña María Martínez. Que lo más, según lo que hablan o lo que han tratado el tema, dicen que lo que sacaron sin la autorización de Trujillo podía rondar los 150 o 200 millones de dólares, pero no más de ahí. Demasiado dinero en esa época. Esa fortuna fueron los antitrujillistas que en 3 años la dilapidaron. Óigase bien, los que criticaban a Trujillo por ladrón y criminal y corrupto y 20,000 vainas, lo que a Trujillo le costó 31 años hacer, robando, matando, cogiéndose la tierra de todo el mundo, los antitrujillistas la dilapidaron en 3 años. Comenzaron a repartirse como un botín. Ya usted sabe. Todo lo que era propiedad. Y esa es la sociedad dominicana. Alguno de esos expertos comunistas se puso a pensar por qué esos dominicanos que criticaban tanto a Trujillo realmente actuaron peor o igual que él. ¿Sabe por qué no lo entendieron nunca? Porque ellos adolecían de lo mismo que esos antitrujillistas, del complejo de jefe. Y ese complejo de jefe de yo, que yo soy yo, y que aquí hay que hacer la cosa como yo digo, ningún dirigente que me haga sombra lo quito del medio. Más sencillo. Narciso Isaconda es un ejemplo viviente de ello. Oiga, ¿qué tiempo tiene Narciso Isaconda, Fidelio Despradel, Fidel Santana, Guillermo Moreno dirigiendo sus instituciones? ¿Qué tiempo tienen? Han hecho convención democrática. Se han sometido a la evaluación de las masas. Digo, Isaconda yo creo que lo siguen 10 gente. ¿Qué masa va? No creo que pase de 2 docenas la militancia de su partido. Entonces no se someten al escrutinio. Y un verdadero demócrata, un verdadero comunista, si fuera así, en la práctica debe de someterse al escrutinio de la masa. Yo conozco a Pavel, el hijo mayor de Narciso. Ajá. Y Pavel es analista político y economista, pero no quiere que le hablen de comunismo, siendo hijo, aún siendo hijo de Narciso, porque no me hable de eso. Entonces, mire, profesor, usted me va a disculpar el término, pero mire, un comunista dominicano para mí y una flatulencia de Garza valen lo mismo. Con eso le digo todo. Gracias, profesor Restituyo. Como siempre, mi admiración y respeto para usted. Un tema y una noche sin desperdicio que espero que le haya servido de mucha enseñanza y reflexión a esta diáspora dominicana, incluso fuera de aquí de Estados Unidos, gracias al internet, donde quiera que llegue la señal de 89.3 FM digital, algo se aprendió de esto. Gracias, profesor Restituyo, gracias a los oyentes por sus llamadas y su sintonía. Mañana
jueves y el viernes también voy a traer un invitado con un tema que yo sé que será de su agrado. Ya no puedo recibir más llamadas, Restituyo se tiene que ir y estoy ya, gracias a Vladimir, pasado con 17 minutos. Buenas noches y será hasta mañana a partir de las 10. Que la pasen bien.